no te escucho. Muy, muy especial desde las lejanas tierras del sur. Ahorita, si mal no recuerdo, estás por allá en Perú, ¿verdad? Y Sí, señor. excelente. Y justamente vamos a hablar de un tema también muy picante, ¿verdad? Como todos los que tratamos por aquí. Y hoy vamos a enfocarnos al tema del aborto, pero va a ser con un enfoque un poquito diferente porque hoy vamos a tratar de ir desmenuzando un poquito, porque es un tema muy extenso, acerca de las raíces y las causas que desencadenaron el aborto, pero desde una perspectiva un poquito más geopolítica. O sea, es decir, nos vamos a poner un poquito más conspiranoicos, ¿verdad? Y para eso, pues está aquí Leonardo Brito. Él ya lo invité en una ocasión pasada hablando del tema del hispanismo y el panhispanismo. Y pues bueno, les comento rápidamente que pues Leo aquí él es empresario, él es el director de Bastard Society en Venezuela, también fundador del Instituto Acton en Venezuela y miembro del partido de derecha venezolano Gente, Generación Independiente, bastante difícil, ¿verdad? Venezuela, cuna del chavismo, y además tiene un blog y un podcast acerca de masculinidad. Aquí te voy a dejar su contenido en la descripción. Y pues bueno, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola, Abraham, ¿cómo estás? Feliz de estar acá compartiendo contigo y con todo el equipo y los seguidores de Derecha Mexicana. Excelente, Gracias muy por la bien. invitación. Y pues bueno, igualmente es un gusto poderte tener nuevamente aquí. Y pues bueno, vamos a empezar con lo interesante, con lo polémico. Muchas veces se aborda el aborto desde una perspectiva médica, es decir, que simplemente como un procedimiento médico más. Algunos lo abordan desde la cuestión de la dignidad humana, que obviamente es muy válido y también lo vamos a platicar. Pero hoy vamos a platicar un poquito acerca de el oscuro pasado político o geopolítico que aborda el tema del aborto. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo crees o cómo concibes tú el matrimonio entre estas dos corrientes? Por un lado tenemos el aborto y cómo encaja el pensamiento abortista dentro de, digamos, la agenda globalista geopolítica. Sí, bueno, hay algo llamado interseccionalidad que ellos están usando muchísimo, en donde para impulsar varias agendas, ellos lo que hacen es entretejerlas, ¿no? Y lo que están haciendo ahora con el aborto, al entretejerlo, por ejemplo, con el tema del calentamiento global o con el tema de la ecología o de la agenda en pro de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de salud gratuita para todos, es que forma parte de uno de sus pilares fundamentales. Es decir, ellos lo que pretenden hacer, al menos desde mi punto de vista, es crear una gran corrupción en la sociedad, ¿no? Ellos quieren crear una sociedad de personas serviles, de personas irresponsables, de personas cobardes que no sean capaces de hacerse cargo de su futuro, de tomar, eh, como decimos en Venezuela, el toro por los cachos, ¿no? Y que ellos decidan depositar todo lo que es la responsabilidad propia en manos del Estado, ¿no? Entonces, es importante saber que este juego forma parte de un engranaje mucho más amplio. Esto es solamente una pieza de algo mucho más grande que además se quiere imponer, ¿no? Estamos hablando de una imposición, así como pasó en tu país, en México, en donde lamentablemente fue impuesto, porque los mexicanos no votaron por esto, esto fue algo que decidió la Corte. Lo mismo pasó en Chile, lo mismo pasó en Colombia, lo mismo pasó en Argentina. Es algo impuesto, o sea, por eso es que te digo, forma parte de una agenda. O sea, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Estamos ante una tiranía progre, globalista, que amenaza posiblemente las cosas más importantes de Occidente, que son sus valores, los valores de fe, de familia, de tradición, de patria, de responsabilidad, de esfuerzo individual. Ok, ok. Y bueno, me gustaría también profundizar en esto. ¿Dónde concibes tú el punto de inicio? ¿Cuándo fue el punto o desde dónde podríamos decir que se empezó a concebir ese tema del control poblacional? Porque mucha gente concibe el aborto como una cuestión meramente matamos al no nato, ¿verdad? Pero hay una cuestión detrás, o sea, hay una razón, que es el tema del control de la población. ¿Cómo podríamos rastrear o en qué punto podríamos decir, sabes qué? Aquí vemos destellos
del inicio de este matrimonio entre el aborto o las corrientes de control de población con esta agenda totalitaria global. Bueno, esto es incluso bastante antiguo. Podríamos rastrearlo hasta las ideas de Malthus, las ideas malthusianas. En líneas generales, podríamos decir que la mayoría de los socialistas o de los marxistas en la historia han intentado hacer un control poblacional. Incluso sus derivados, como el nacionalsocialismo, Adolfo Hitler intentó hacer un control de la población con el aborto también y con el plan T4, que fue el plan que se implementó en Alemania para descartar a las personas que no eran, que no estaban acorde con lo que debería ser la raza aria, ¿no? Estas personas eran exterminadas, ¿no? Eran puestas en cosas diferentes a las de los judíos, pero también eran exterminados, sobre todo si eran ancianos, ¿no? Pero sí, en líneas generales el socialismo, el marxismo, siempre ha tenido esta idea desde sus orígenes, la idea de que debemos controlar a la población. Hay un folleto interesante de Frédéric Bastiat, un ensayo filosófico que se llama La Ley, que me recuerda mucho ahorita, me viene a la mente. Al final de La Ley, que les recomiendo leer ese ensayo, él habla sobre los planificadores sociales y por qué siempre los planificadores sociales fracasan. Entonces él cuenta un relato de que hay un niño en un bosque, es un bebé que encuentran en el bosque, y el niño está llorando. Y llegan unos salvajes y encuentran al niño así como en sus pañales y dicen, mira, ¿qué es esto? ¿Qué individuo es esto? ¿Qué clase de cosa es esta? Bueno, no sabemos muy bien, pero yo tengo unos garfios. Vamos a abrirle al niño los ojos para que pueda ver mejor las maravillas de la naturaleza. Y salió otro por allá con una lanza y dijo, yo le voy a abrir un poco más los oídos para que pueda escuchar el canto de las aves. Y salió por allá otro salvaje y dijo, yo le voy a abrir la nariz para que pueda oler las flores, ¿no? Y todos ellos tenían buenas intenciones. Resulta que por ahí va pasando también un explorador, creo que era un explorador inglés, algo así dice, y estoy parafraseando el relato, no es diferente. Y luego este explorador dice, no, no, atrás, atrás, planificadores con sus lanzas y con sus garfios, porque ya Dios le dio a este niño todo lo que necesita. Tienen que dejar que la experiencia, que la naturaleza y que la libertad hagan efecto en él, ¿no? Entonces, con esta forma de ver la vida, Bastiat refutaba a todos aquellos que quieren planificar las cosas y no dejar que el curso natural de la existencia siga, ¿no? Y de ahí viene esa famosa querella de la ideología liberal clásica, que es el laissez-faire, ¿no? El dejar hacer, dejar pasar. Y la frase completa es laissez-faire, le monde va de lui-même, el mundo corre por sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que algo intrínseco que tienen todos los planificadores sociales, con todos sus sistemas, es que en algún momento ellos necesitan controlar la población, porque ellos no pueden controlar a tanta gente, a tantas personas haciendo tantas cosas. Ellos necesitan tener una población controlada bajo un sistema único en el cual ellos puedan ejercer sus directrices. Claro, pero fíjate que está muy interesante esto porque esto lo podemos rastrear incluso también a la antigua Grecia. Incluso fíjense que Platón, ya en su República, él ya planteaba la idea de que, por ejemplo, de los niños que nacieran, nada más se dejara a los más bonitos, los más sanos, los más aptos, y al resto matarlos. Incluso tanto Platón como Aristóteles estaban a favor del infanticidio. Es decir, que si un niño nacía con pie plano, pues sabes qué, mejor ya quiébratelo, ¿no? Incluso los que tenían más esta doctrina eran los famosos espartanos. Que ojo, los espartanos, ellos eran unos planificadores sociales de la antigüedad, porque todo giraba en torno a la guerra. Los niños eran sometidos a un proceso bastante cruel, bastante sádico de entrenamiento y demás, porque había que servir a la polis. Y ojo, de todas las ciudades-estado griegas, si bien los espartanos destacaron por su ferocidad, pues fueron una sección que no dejó tanta huella. O sea, fíjate, qué filósofos, qué pensadores fueron espartanos. O sea, se desvanecieron. ¿Por qué? Justamente por querer controlar la sociedad. Incluso fíjate que alguien tan lejano como Lao Tse, allá en China, él decía que quien controla la sociedad la pierde. O sea, no se puede controlar la sociedad, no se puede tener éxito en un estilo, en un proceso de ingeniería social. El problema, yo estoy convencido que esta gente va a perder. Yo estoy firmemente convencido. El problema es qué tanta sangre nos va a costar. O sea, es decir,
qué tan difícil va a ser el camino, qué tanta muerte va a haber, qué tanta destrucción va a haber, para que después se den cuenta de que, caray, pues fíjate que no funcionan estas ideas. Digo, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles con esas ideas, incluso Platón en su famosa idea del rey, fíjate, del rey filósofo, el que decía, a ver, papás, déjenle sus hijos al rey, ¿sí? Y los papás, váyanse a la ciudad. El rey va a diseñar una ciudad, una polis maravillosa con estos niños virtuosos, estos niños que van a ser educados por el rey, como el rey es bueno, es un filósofo, pues todo lo va a hacer bien, ¿verdad? Y, o sea, fíjate, es muy común, encuentra mucha correlación con lo que estamos viendo hoy en día. Y justamente quien retoma estas ideas, porque después vemos que Grecia cae, Roma también, pero después llega alguien más, que sería en su momento Thomas Malthus. Digo, mucha gente no sabe quién es Thomas Malthus, entonces me gustaría preguntarte quién fue y cuál fue la obra de Thomas Malthus y por qué, a pesar de casi 200 años, es relevante en todo esto que platicamos. Te pregunto, Leo. De hecho, me hiciste recordar que en, en la antigüedad, cuando veían que se trataba de una hembra, cuando el bebé era mujer, ellos podían hacer un símbolo con su mano. Podían hacer así o así, ¿no? Si ellos hacían así, simplemente lo asesinaban en ese momento, porque claro, no habían ultrasonidos y no sabía qué sexo iba a ser. Y lo más valioso era tener varones, porque los varones podían no solamente hacer trabajo físico, sino ir a la guerra, ¿no? En cambio, la hija muchas veces era una carga social de la cual tú te desprendías hasta que ella fuese tomada por otro varón, el cual te tenía que pagar una dote. Pero sí, el aborto es algo bastante antiguo y es muy lamentable. Sin embargo, hoy tenemos ciencia, hoy tenemos ultrasonido. Hoy es diferente, por ejemplo, a 1900. Algo interesante de la vida de los arquitectos sociales. Creo que ahí se te fue un poquito la red. Eh, o que hubo un tema ahí con el tema de la red. A ver, denos unos minutos. A ver. Bueno, hubo aquí un tema aquí con el internet de Leo. Ya saben, estamos en vivo. Pero bueno, déjenme continuar mientras aquí ingresa Leo. Comentaba el tema de Malthus, ¿sí? El tema de Malthus. Eh, Thomas Malthus fue bueno, fíjate, él fue un líder religioso allá en la Inglaterra victoriana y él desarrolla esta idea de que, bueno, ya llegó Leo. Ahí como que se fue un poquito la red, ¿verdad? Este, ¿Me escuchas? sí, ya te escucho. Ok, Listo. Sí, te preguntaba acerca de Malthus, ya me estabas ahí quedé. comentando el tema de el antiguo infanticidio a las mujeres. Sí, sí, correcto. Em, sí, había todo una forma sencilla de despegarse del niño simplemente porque no era deseado. Y esto pasa hoy en China también. Hay una masacre silenciosa a las mujeres chinas, sobre todo las de escasos recursos, que son la mayoría. Bueno, volviendo al tema, me estabas preguntando sobre Malthus. Es algo parecido a lo que fue Thanos, ¿no? A las personas que han visto estas series de Marvel, ¿no? Eh, ellos piensan que la cura, ellos piensan primero que la sobrepoblación es un problema. Hay que partir de allí, porque su mentalidad socialista es que los recursos son escasos, que todo es muy escaso y que la riqueza no se crea, sino que la riqueza es estática y que la riqueza tiene que repartirse. Entonces, eh, desde hace muchos siglos, la gente ha tenido esta preocupación porque hay una sobrepoblación, ¿no? Y es un temor que está bastante difundido, de que los seres humanos están aumentando y que esto produce más pobreza. Esto nos lo dice siempre la ONU, la OMS, los grandes organismos internacionales. Y la solución es menos gente. No necesitamos tanta gente en el mundo, ¿no? Y esto lo promueve Stanford, esto lo promueve Harvard, lo promueven los grandes opinólogos, los grandes intelectuales, y
la solución es que tenemos que controlar, y por controlar me refiero a asesinar a la población. Hay que controlarla, no podemos dejar que se salga de las manos. Y eh, esto realmente, cuando ves lo que ha pasado en la humanidad, es falso, porque el estado de la humanidad ha mejorado. El hecho de que hayan más personas no significa que haya un desmejoramiento en la calidad de vida. De hecho, en los países donde hay varios países donde hay mucha población y al contrario lo que hace es crecer, porque esto es en economía lo que se conoce como la ley de Say, ¿no? Donde dice que donde hay mayor mercado, donde hay más personas trabajando, produciendo y consumiendo, hay mayor potencial productivo. Esa es la ley del mercado, la ley de Say. Entonces es un mito que mayor población hace eso, pero Malthus lo que él hacía era predecir. Malthus predijo que iba a haber un aumento de población y que iba a haber una catástrofe porque no iba a haber suficiente comida. Pero eso fue hace 200 años y nos damos cuenta que su teoría está totalmente desacreditada. Ahora hay demasiada comida, tanta comida que se pierde. O sea, por primera vez nosotros estamos perdiendo toneladas de comida. Tanta comida que se regala, tanta comida que se vence. Entonces, en base a esas predicciones falsas, este Lord, este varón, lo que dijo fue, bueno, sencillamente hay que empezar a quitar a las personas pobres, porque ese es el otro problema. Aquí también hay un axioma moral que tenemos que entender. El hecho de que una persona sea pobre no te da derecho a matarla. O sea, el hecho de que una persona sea pobre no quiere decir que pierda su dignidad. Pero justamente ese es el principal argumento del aborto, de que las personas deben ser abortadas porque van a tener vidas miserables. O sea, ellos predicen el futuro. Ellos saben qué es lo que va a pasar con esa persona. Ellos saben que va a ser pobre y miserable y en que se va a convertir en eso. Pero aun si eso fuese así, aun si esas personas fuesen pobres, miserables, eso no te da derecho a matarlas. Eso no te quita la dignidad humana. Exactamente, exactamente. Y fíjate que un tema aquí muy, muy importante es Charles Dickens. Mucha gente recuerda a Charles Dickens por ese famoso cuento, justamente un cuento de Navidad. Y ese también, bueno, su crítica social que él hace a través de los cuentos a la Inglaterra victoriana. Y justamente Dickens cuestiona, porque digo, todos conocemos este famoso personaje de Ebenezer Scrooge, y justamente una de sus líneas es cuando él pregunta, oye, pues los pobres, ¿que acaso no hay cárceles para los pobres o no hay molinos para que se vayan ahí a trabajar como esclavos? Y pues que si se mueren, pues que se mueran, ¿no? O sea, son pobres. O sea, a final de cuentas están afeando la ciudad, están consumiendo recursos que otros pudieran aprovechar, que se mueran los pobres. Prácticamente lo dice así Scrooge. Y uno de los fantasmas justamente lo cuestiona y le dice, a ver, ¿y tú cómo sabes que tu vida vale más que la de los pobres, verdad? Incluso ahí sale que le muestra dónde él va a morir y cuando él se muera nadie lo va a recordar. Incluso se van a robar la misma ropa de cama, ¿verdad? Donde él va a estar muerto, a nadie le va a importar. Al contrario, mucha gente se va a alegrar de que se murió. Entonces él empieza a reflexionar de esto. Y a través de esa crítica, Dickens también le da una cachetada a Malthus en eso. Y de hecho, incluso Dickens cuestionó y criticó mucho también temas como el buen salvaje, ese famoso tema del control de la población y otros muchos más. Porque incluso Malthus decía que él estaba a favor de la guerra. O sea, él hablaba de la guerra como una especie de podadora, literalmente una podadora humana, para limpiar el mundo de los indeseables. O sea, él veía a la humanidad como la hierba. La hierba crecía, pásale la podadora, que sea como la guerra, y que a través de eso, pues que otra vez reseteemos, ¿verdad? Por así decirlo. De hecho, muy parecido también a este pensamiento de Maynard Keynes, este famoso tipo que dio pie al keynesianismo, que Keynes decía, oye, pues la guerra no es tan mala, porque pues a través de la guerra, pues, o sea, destruimos todo y lo volvemos a construir. O sea, si ya llegamos a un punto en el cual ya no hay desarrollo, ya no hay industria, pues que venga una guerra, lo destruimos todo, volvemos a construir y que los que queden, pues que reinicien otra vez, ¿verdad? Que ojo, fíjense que parte de estas ideas las estamos viendo hoy en día con este famoso gran reseteo que estamos experimentando. Entonces no estamos muy alejados de este tipo de pensamientos. Y de hecho, yo considero que es muy importante a Malthus porque él es de los primeros que empieza a jugar con el miedo de la gente. Porque les empiezas a decir a la gente que va a venir otro y te va a quitar tus recursos porque somos demasiados, ya el planeta ya no nos va a soportar, somos como una especie de plaga y por lo tanto hay que recurrir a un mal necesario, que es
matar gente. O sea, literalmente es eso, matar gente. Pero, por ejemplo, como tú dices, oye, cuando nos damos a la realidad, por ejemplo, ¿cuáles son los dos países que más crecimiento, tanto económico, tanto movilidad social, tanto en natalidad estamos viendo hoy en día? China y la India, ¿sí? Oye, son bastantes, pero el crecimiento que están dando, o sea, es tremendo. Así es. La India y China han sacado de la pobreza a mucha gente incluso también. Digo, entonces, Sí. no ¿Sabes, necesariamente sabes mucha cómo gente. se refuta? Hacia adelante, adelante. Ujú. Si sabes cómo se refuta, tal cual, lo que dices es perfecto. Las ideas malthusianas son las mismas ideas de John Maynard Keynes, estoy totalmente de acuerdo, y son las mismas ideas de Marx. Pero tú sabes cómo se refuta eso muy fácil, con la falacia de la ventana rota. No sé si has Ah, escuchado sí. eso. Sí, sí, sí. Hay un cuento de Bastiat donde él dice que los keynesianos o los marxistas o estas personas que quieren gobernar toda la sociedad, ellos dicen algo muy fácil. Bueno, eh, si hay una ventana rota, si viene un ladrón, digamos, y tira un ladrillo contra una ventana, eso es bueno. O sea, la destrucción es buena, la guerra es buena, porque eso genera empleo. ¿Por qué? Porque gracias a eso va a venir un reparador de ventanas y el reparador de ventanas va a tener un trabajo. Entonces generamos un empleo de reparación de ventanas, pero ellos lo que no ven es las causas superficiales, las que están inmanentes. Ellos solo ven lo trascendente, no ven lo inmanente, no ven, es lo que Bastiat dice, lo que se ve y lo que no se ve. El buen economista tiene que ver lo que no se ve también. Lo que no se ve es que esa persona que va a usar dinero para reparar su ventana pudiese haber usado ese dinero para comprarse un par de zapatos y generaba empleos de zapatero, o para comprarse un pan y generaba empleos de panadero. Entonces la destrucción no es buena. La destrucción de ninguna manera nos está haciendo producir más empleos, solamente está haciendo que muchos recursos que iban a ser mejor localizados se desperdicien en la reparación de la destrucción. Entonces, para el tema de la pobreza que hablaste, me parece que es totalmente falso, es totalmente errado, porque no hay realmente nada moral que tú puedas decir, porque es como decir que tú conoces el futuro de cada persona, o sea, tú no puedes conocer el futuro de cada individuo. O sea, tú no puedes decir, yo voy a matar a tal persona porque en el futuro va a ser pobre. Y además, si esa persona es pobre, eso no te da derecho a matarla. Entonces, esto es totalmente una idea totalmente falsa, totalmente errada. Y, y además realmente no es algo para los pobres. ¿Cuánto cuesta un aborto en Estados Unidos? Cuesta $1000 hacerse un aborto en Estados Unidos. Los pobres no tienen, no les sobra esto. Esto es algo que más demanda la clase alta. De hecho, la mayoría de las estadísticas demuestran que los abortos son cometidos más por la clase alta. Los pobres prefieren tener a sus hijos y amarlos y hacerse responsables. La mayoría de estas cosas son realizadas por gente de clase alta o pagadas por gente de clase alta que piensa que un niño, en vez de ser una bendición, les va a dañar el futuro. Entonces no es cierto, este argumento tiene que matarse porque no es verdad, y además de eso, el argumento de la sobrepoblación tampoco es cierto. No existe tal cosa como sobrepoblación en la Tierra. Hay ciudades sobrepobladas, es verdad, pero hay un estudio muy interesante que hicieron varias personas que saben mucho de esto, y ellos determinaron que toda la población de la Tierra cabe perfectamente en el estado de Texas, en los Estados Unidos, que tiene más o menos la misma superficie de Venezuela. O sea, toda la población del mundo actualmente cabe en un pequeño lugar. Y esto nos damos cuenta cuando viajamos. No sé si tú te has montado en un avión. La gran mayoría de la geografía está deshabitada, está desértica, no hay personas. La mayoría de las ciudades están construidas en las costas y hay algunos pueblitos circundantes, pero la gran vasta mayoría del planeta está vacío y sus océanos también. Entonces decir que hay una sobrepoblación, especialmente cuando vivimos en una época donde por primera vez en la historia de la humanidad hay más decesos que nacimientos, es decir, hoy en día no hay ningún país del mundo en donde existan más nacimientos que decesos. Es la primera vez en la historia que eso pasa. ¿Y eso qué te quiere decir? Que la sobrepoblación es un mito, es falso. Aunque lo diga la ONU, aunque lo diga Obama, aunque lo diga Bill Gates, eso no existe. La Tierra todavía está muchos recursos por sacar, hay mucho por hacer. Y la riqueza, de nuevo, no es limitada. La riqueza se crea con la acción humana. Lo que pasa es que los socialistas piensan que la riqueza es un pastel y que si tú tienes un pedazo de pastel un poco más grande que el mío, entonces tú me debes estar quitando mi pastel a mí, ¿no? Ellos no saben que pueden haber muchos pasteles en el horno creándose, porque la riqueza se crea mediante la oferta, la demanda y la acción del mercado.
Entonces es mucho más complejo de estas ideas que nos quieren vender, que de nuevo son interseccionales. Ese es el problema, porque después para tú desmitificarlas tienes que atacar muchos puntos. Ellos son expertos haciendo ideas interseccionales, ¿no? El aborto es bueno porque de esa manera salvamos el planeta y la población y salvamos a los animales y el derecho de las mujeres y además, si estás en contra de eso, estás hiriendo mis sentimientos. Imagínate, eso es un mega argumento. ¿Cómo tú refutas eso? Son demasiadas cosas, ¿no? Entonces hay que empezar a mostrar la verdad. Claro, no, y fíjate, por ejemplo, en México, ¿eh? En México, tenemos, allá por los noventas, tuvimos alrededor de 2.870.000, nacimientos, ¿sí? Para 2020 tuvimos alrededor de 2 millones. O sea, es decir, que nos caímos casi 800.000 nacimientos, ¿sí? O sea, un tercio nos caímos en México. Y es cierto, fíjate que a mí me ha tocado andar en avión principalmente por temas de trabajo, no por placer. Pero cuando yo salgo de la ciudad, después de ver la mancha urbana de la ciudad, es monte. O sea, literalmente es monte y hasta que no vas llegando a la otra ciudad, otra vez empieza a ver la mancha urbana. Entonces, efectivamente tenemos gran parte del país bastante despoblado. Y bueno, hablando del caso de México, se ha abandonado mucho el campo. Tenemos mucha tierra que no se ha aprovechado bien, que no se ha cultivado bien. También tenemos un problema ahí con la cuestión de la mentalidad. Creo yo que es parte también del problema que tuvo Hispanoamérica, ¿verdad? Con la mentalidad que se nos implantó. No hubo una mentalidad del ahorro, de la propiedad privada, etcétera, y cuánta cosa. Pero efectivamente tenemos ese problema. Por ejemplo, fíjate, China, que es el país con más gente, cuando ellos emplean la política del hijo único, después de unos años, de hecho, hace unos años ya la quitaron, porque se dieron cuenta que iba a llegar un punto en el que la gente de tercera edad iba a ser demasiada. Iba a ser demasiada la gente de tercera edad y la generación que venía ya no iba a poder reemplazarlos en el ámbito laboral. O sea, ya iba a llegar un punto en el cual la generación anciana iba a necesitar pensión, pero los jóvenes ya no iban a poder sostenerlos económicamente. Digo, porque mucha gente no sabe esto, que las generaciones que van naciendo son a las que mantienen, a las que se van pensionando en un futuro. En el caso de México entró una ley, la famosa esquema del 97, que nosotros, por ejemplo, todo aquel que esté inscrito en el Seguro Social después del 97 ya no va a tener pensión. O sea, por ejemplo, yo no voy a tener pensión, ninguno está aquí de los que es milenio va a tener pensión, a menos que se busque un seguro de ahorro privado o que por su cuenta le busque cómo solucionar esta cuestión, ¿verdad? Entonces, China tiene ese problema ahorita también. Rusia, fíjate que es un país que mucha gente trata de ensalzarlo como que es conservador. Y ojo, Rusia tiene la misma política del aborto que en los 20. O sea, en Rusia tiene lamentablemente un problema que es de que la población también va en descenso. Casi, casi como lo que está pasando en España. O sea, y creo que Rusia ni siquiera tiene 200 millones de habitantes, creo que tiene como 120 por ahí, millones de habitantes Rusia. Fíjate, México tiene 119 millones de habitantes y Rusia como 120. O sea, y comparas el territorio de México al de Rusia, o sea, hay zonas completamente despobladas. Y, por ejemplo, digo, Francia, tenemos el mismo caso. Por ejemplo, fíjate, también Arabia Saudí, lo que es Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, son países que... Japón creo que es el caso, Japón es posiblemente el caso más espeluznante, Japón, sí. porque incluso ya el gobierno está pagándole salarios enteros, lo que sería un salario mínimo a una persona con tal de que ellos tengan hijos, que procreen. O sea, si hay una pareja, el gobierno les paga a cada uno de ellos un salario para que tengan un hijo. O sea, puedes Sí. imaginarte lo grave que está Japón ahora de No, población. y fíjate que también hay una política en Japón de que, por ejemplo, si tú tenías dos amigos mayores de 30 solteros, y lograbas que se casaran, a ti te daban un bono. O sea, imagínate, tú tenías una amiga y un amigo, y los dos eran mayores de 30 y ahí tú jugabas, ¿va? Para que se conocieran Jugaba conmigo. exactamente, ¿va? Y se casaran. Bueno, el gobierno a ti te daba un bono por haber ayudado a la natalidad. O sea, y es Es algo increíble único, y es además, y único. además es el país con la tasa más alta de suicidio, Japón. Ah, Entonces, tienes lamentablemente, por sí. un lado el tema de que la gente no está relacionándose, pero tienes por el otro lado que la gente está asesinándose. Y yo creo que esto también
eh, tiene que ver un poco con lo que ha pasado o con lo que nos han implantado de por qué los hombres hoy no tienen agallas, por qué los hombres hoy no están conquistando mujeres, o por qué las mujeres hoy no quieren ser responsables y tener un esposo, sino que quieren andar como de flor en flor, ¿no? Porque algo que también ha pasado es una corrupción en el carácter moral de las personas, que se le suma al aborto, en donde las personas ya no quieren ser padres. Sí, ya y las mujeres, es más, ni siquiera quieren casarse, ya no quiere haber ninguna clase de compromiso. Me gusta eso que comentó Ana Esperanza, que dice, es mejor promover hacernos responsables de nuestros actos. Y eso es lo que ha pasado. Somos una generación de gente irresponsable y de hombres deconstruidos. Fíjate que ese es un tema también, o sea, la cuestión de la masculinidad y la feminidad. Porque, por ejemplo, en España te me ha tocado conocer casos que hay gente hay hombres que dicen, mira, fíjate que la verdad, yo no me pienso casar porque la verdad es que si me sale mala, me puede demandar, me puede denunciar, me quita los hijos, me quita la casa. Dice, es un riesgo que la verdad no quiero correr. O sea, fíjate, hay gente que me lo ha dicho. Fíjate, yo prefiero recurrir a la prostitución, fíjate, prefiero recurrir a la prostitución que hacer una familia, porque ya eché cuentas y me sale más barato. Y tú dices, o sea, pero ¿cómo es posible que piense así este individuo? O sea, ¿cómo es posible que piense así esta persona? O sea, es algo lamentable. Y fíjate, con ese tema de que a las mujeres también se les ha vendido esta idea de que el amor romántico es tóxico, de que si tú te enamoras vas a depender del hombre, de que eres una alienada, eres una fracasada si decides dedicarte a los hijos, pues muchas mujeres están viviendo un estado de infelicidad muy grande. Por ejemplo, en Noruega, el país equitativo por excelencia, la mujer en Noruega es más infeliz hoy en día que lo que era hace 50 años. O sea, pero espérate, o sea, ¿cómo está ahí el asunto? En Estados Unidos la felicidad de la mujer ha ido decreciendo año con año. Y fíjate que lo contrario es de que No uno... hay nada que haga más feliz a una mujer, discúlpeme si hay señoritas escuchándome, pero voy a hablar por ustedes. No hay nada que haga más feliz a una mujer que estar en su casa con sus hijos y con un hombre que la ame. Tú sabes que hubo una encuesta en los Estados Unidos, creo que la hizo Gallup o Pew Research, estas grandes encuestadoras que encuestan a grandes grupos poblacionales. Ujú. Y yo leí esto, yo estaba en Estados Unidos en ese momento, en el 2017, y leí esa encuesta y me partió el corazón, porque le hicieron unas encuestas a las personas que estaban por morir, o sea, las personas terminales, personas de 90 años, algo así. Y la respuesta que las mujeres más daban era, ¿qué hubieses querido hacer? ¿Qué te faltó por hacer? Y ella dice, mira, yo no cambiaría nada, pero me hubiese gustado pasar más tiempo con mis hijos. O sea, eso fue, a mí me impactó, yo, wow. Entonces, yo creo que lamentablemente se nos ha vendido esta idea de que si tú trabajas para tu jefe, eres libre, pero si trabajas para tus hijos y para tu esposo, entonces eres una esclava, ¿no? Y eso es terrible, pero no lo van a ver. Lo van a ver es cuando tengas 80 años, estés en la cama de un hospital y digas, ¿por qué no tuve hijos? ¿Por qué me quedé solo? ¿Por qué no amé a esa persona que me amaba? ¿Sabes? ¿Por qué quise vivir esa vida inmoral de andar de flor en flor, picando y picando y no me centré en las cosas importantes de la vida? Y la familia es una de las cosas más importantes de la vida, que lamentablemente están destruyendo. Sí, sí, sí. No, y fíjate también con este tema que a la mujer le ha vendido mucho de que, vaya, de que eso justamente te hace vulnerable, ¿verdad? Que el hecho de pensar o el hecho de anhelar una familia es un tema que te hace vulnerable y también, digo, justamente volviendo al tema de las encuestas, la misma encuesta en Noruega decía que las mujeres que dedicaban más tiempo a sus hijos eran más felices que las que se dedicaban a un trabajo de tiempo completo. Y de hecho, fíjate, incluso Simón de Beauvoir decía, si a la mujer se le da a elegir entre desarrollarse en el ámbito empresarial o tener una familia, va a elegir libremente a la familia. Por eso hay que quitarle esa elección. Por eso, fíjate, uno puede ver en un montón de películas, de series, de infinidad de medios que le venden a la mujer esta idea de que no, tú debes ser libre, tú tienes, ¿por qué atarte a los hijos? ¿Por qué atarte a una familia? Tú haz lo que quieras, fíjate, haz lo que quieras siempre y cuando sea lo que yo te estoy promocionando. O sea, no hagas lo que te dice tu conciencia, no hagas lo que te dice tu misma naturaleza, ¿verdad? Exacto, exacto. Y- Es terrible y lo más probable es que en unos años, Abraham, ya nosotros vamos, la familia tal y como la conocemos va a desaparecer. O sea, la familia de papá, mamá, hijos, monógamos,
que apoyan a los abuelos. O sea, toda esa figura va a desaparecer. O sea, ahora vamos a tener familias destruidas, familias separadas, estados que no se cargan de los niños, familias de homosexuales, familias, o sea, toda una cosa totalmente distorsionada de la realidad. Y eso lo que va a generar es lo que acabas de decir, lo que esa encuesta perfectamente acaba de decir, es una total depresión, una total ansiedad, un total aislamiento. Nosotros estamos, al hacer estas cosas antinaturales que nos están imponiendo, estamos destruyendo nuestra serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad en el cerebro. Y lamentablemente vamos a vivir cada vez más frustrados y más frustrados y más frustrados. Esa es la terrible realidad. Estamos destruyendo la familia, estamos destruyendo a la propiedad privada, estamos destruyendo la iglesia, estamos destruyendo las cosas que hacen importante a nuestra civilización, las normas morales, las normas éticas, que hacen que las cosas salgan adelante y que hizo que la civilización occidental fuese grande alguna vez, hace apenas 2 generaciones. Y eso nos va a pasar factura en algún momento. Como dice esa frase que ahora está muy famosa, ¿no? Dice, los hombres débiles crean tiempos duros, ¿no? Los tiempos duros, ¿cómo es? Los hombres fuertes crean tiempos buenos, los tiempos buenos hacen hombres débiles y los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Exactamente, exactamente. Y vaya, todo esto que estamos viendo efectivamente nos va a pasar factura, como bien lo dices, en unos años. Y es justamente también lo que nos decía o lo que se veía en este famoso libro de Huxley, Un Mundo Feliz, que mucha gente se pregunta por qué Huxley sabía tanto del futuro. Y es porque uno de los hermanos de Huxley fue uno de los fundadores de la UNESCO, pionero de la ONU, y él sabía muy bien por dónde iba todo el asunto. Yo tenía el enemigo en casa, ¿eh? Ahí se cumplió lo que dice la Biblia, que los enemigos de uno serán los de su casa, ¿verdad? Y justamente Huxley sabía, por eso él relata que en su mundo distópico la gente no vivía más allá de los 30 y tantos años. Todos se veían jóvenes, se veían bien, les daban droga para que estuvieran siempre felices, pero obviamente el vivir un estilo de vida tan libertino lo que ocasionaba pues era que murieran muy jóvenes, ¿verdad? Y al final de sus días, como efectivamente sabía esa gente que pues se sentían vacíos, se sentían desmoralizados, lo que ocasionó esto, pues fue de que les tenían que aumentar más la dosis de las drogas, ¿verdad? Para que ahí tuvieran que mantenerse más o menos tranquilos. Ya Y nosotros tenemos algo parecido. vamos para allá, Eh, sí, sí, sí. esa cosa que nosotros vemos todo el tiempo, que son redes sociales que nos bombardean, que todo el tiempo estamos como conectados a esa droga, yo creo que es una sutil, muy sutil forma de tenernos siempre como felices, ¿no? Y tenernos siempre como dominados, pero lo más importante, obedeciendo esas directrices, ¿no? Porque por supuesto que si tú posteas algo que va contra las reglas de odio o las normas de la comunidad, pero sí, yo creo que vamos allá. Pero no nos desviemos tanto porque creo que íbamos a hablar del aborto. Sí, 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 claro. Digo, te digo, es parte de porque para que tú cometas un crimen, como es el caso del aborto, primero tienen que deconstruir el crimen en tu mente. O sea, es decir, si tú ves el aborto como lo que es, un asesinato, pero si te venden la idea de que no, no es un asesinato, estás liberándote, estás ejerciendo un derecho sobre tu cuerpo, vaya, al hombre le dicen, pues estás liberándote de ese patriarcado, ¿verdad? Que te tiene también a ti sometido, y a la mujer le dicen, es una oportunidad para ti para ser libre, para no encadenarte a un hijo, etcétera. Y Entonces, además es gratis. y Además es además es gratis, gratis. porque Es lo que te siempre, dicen, ¿verdad? siempre el aborto es gratis, en todos los países. Siempre es gratis, ¿verdad? Pero lo paga el contribuyente. Exacto, Exactamente. exacto. Lo Entonces, pagamos digo, los que trabajamos. exactamente, y vaya, volviendo aquí a este tema, digo, también me gustaría comentar qué tanta relación tuvieron o tienen los grandes banqueros con esta cuestión del aborto, porque mucha gente cree que esto apareció de la nada o que simplemente es un refrito de las feministas, pero pues hay un tema también bastante económico por ahí detrás. Entonces te pregunto, Leo, ¿tú cómo concibes la relación entre estos banqueros o estas élites económicas en la cuestión del aborto? Bueno, es un gran negocio. Lo primero que hay que saber es que nada de estas cosas se hacen gratis. Así como acabamos de decir, no, realmente nada de lo que el gobierno te da es gratis, ninguna de esas cosas. Todos los subsidios, todas las subvenciones de cualquier forma tienen una sola fuente, son los impuestos. O un impuesto que, o sea, que es la inflación, ¿no? La impresión de dinero inorgánico, que eso también es un impuesto. Pero
la forma como se financian estos abortos se hace con mucho sobreprecio y suele ser con los impuestos, es decir, mediante el dinero que se recauda coercitivamente de individuos que trabajan sin su consentimiento. Ese es el otro problema. Ese es el otro problema, que nosotros estamos financiando algo sin que a nosotros nos preguntaran. Cada vez que tú compras no sé, un jugo en la panadería, tú pagas un impuesto, un IVA. Y cada vez que tú compras eso, tú estás matando a alguien. Es decir, ellos están usando tus impuestos para asesinar a personas sin que tú lo quisieras, sin el consentimiento del promotor. Así de nefasto y de criminal es esto. Entonces, el problema es que en líneas generales, cada vez que hay financiamiento público, hay negocios detrás. Siempre que hay financiamiento público, aún si se trata de cosas beneficiosas y de cosas que, bueno, vamos a hacer una biblioteca y vamos a hacer todas estas cosas, realmente hay, hay un negocio, hay un chanchullo y además hay algo inmoral porque le estás quitando dinero a individuos para financiar caprichos y estás expandiendo el gobierno. ¿Y cuál es el resultado? Socialismo. Ese es el resultado. Entonces, le estás robando dinero a los contribuyentes, lo cual es un gran negocio multimillonario donde puedes hacer sobreprecio. De hecho, por eso es que la salud es tan cara en Estados Unidos. Es por el Medicare, el Medicaid. En Estados Unidos hay un monopolio que se llama Medicare, que está obligado a pagar lo que el doctor diga. Entonces, si el doctor dice cuesta $10,000 la consulta, la persona tiene Medicare, le pasan los $10,000, ¿no? Entonces, hay todo, es verdad que hay todo un negocio clandestino y que hay toda una cosa de abortos, pero el negocio grande del aborto, como Planned Parenthood, por ejemplo, que son 46,000 clínicas en el mundo, se hace con dinero de los pagadores de impuestos. Y por eso es que Planned Parenthood es una corporación multimillonaria con muchísimos accionistas y ellos además financian muchas cosas. Ellos financian, tú ves a Planet Parenthood, el loguito de Planet Parenthood en movimientos sociales en la India, en cosas, en adoctrinamiento extranjero, en eventos de la embajada estadounidense en países. Siempre están buscando lucrarse con este tema de la terminación del embarazo. Entonces siempre deben saber que cada vez que el Estado se mete en algo, hay esta clase de negocios, hay esta clase de cosas donde se inflan, sí, los costos excesivos, y además de eso se presume, y no vamos a caer en una teoría de conspiración, pero también se presume que los fetos o el resultado, el producto del aborto, también se está utilizando con fines de ganar más dinero, ¿no? Para hacer, no sé, medicinas o maquillaje o cualquier cosa, ¿no? Pero esto ya, de nuevo, no tengo una información, como decir, no puedo aseverar esto, pero esto es algo, esto es una línea de investigación que se está llevando también. Entonces sí, hay un gran negocio con grandes incentivos, con banqueros, con corporaciones, con accionistas, con personas que se benefician muchísimo de esto y por supuesto el Estado es la teta, es la ubre de la vaca que todos están exprimiendo, ¿no? Sí, 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 y vaya, y no está tan alejado de la realidad este tema del tráfico de órganos y demás. Digo, al final de cuentas es un tema economicista porque cuando Malthus saca sus teorías, él choca con una sociedad cristiana, en cierto sentido. Que dice, a ver, pero ¿cómo vamos a andar matando gente simplemente porque es pobre? Cuando la Biblia nos dice que hay que amar al pobre, que hay que procurar una mejora. O por ejemplo, cuando Max Weber saca su tesis, dice, bueno, el cristiano tiene que buscar mejorar su sociedad a través de la libertad, ¿verdad? O sea, el libre comercio, el famoso capitalismo con la ética protestante. Entonces, él choca porque la sociedad no está lista para ese mensaje. Vemos a Charles Dickens, ¿verdad? Que con sus historias le da un choque, le da un contrapeso a estas ideas. Incluso las predicaciones de Spurgeon, que incluso Spurgeon sirvió para contrarrestar gran parte del impacto de Marx en Inglaterra, Spurgeon lo sostuvo por ahí. Entonces, hubo referentes desde puntos de vista culturales y teológicos que sirvieron como un freno para que esas ideas se desarrollaran. Las toma Keynes y obviamente Keynes también no puede ir más allá porque la sociedad todavía no estaba lista. Pero después vemos, por ejemplo, con el informe Kissinger, de que él dice prácticamente hay que empezar con el tema del aborto, hay que empezar, sobre todo los países de tercer mundo, hay que hacer pruebas con ellos para que no se reproduzcan mucho porque queremos sus recursos. Nada más hay que mantener la cantidad necesaria para que sean nuestros empleados, pero que no se vuelvan una cantidad suficiente como para que empiecen a reclamar su soberanía. ¿Qué es lo que pasa? Por eso el ataque de todas estas ideologías, el ataque va al eje, es decir, a la cosmovisión judeocristiana. Porque cuando tú le quitas esa dignidad a la vida, cuando tú le quitas ese sentido de apoyar, de ayudar a los desfavorecidos, cuando tú vas deconstruyendo
el cristianismo como tal, la sociedad ahora sí ya está lista para aceptar ese tipo de mensajes, que es justamente lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? De que al minar por completo la moral y la ética de una sociedad, ya la sociedad está lista para tragarse el cuento del aborto, empezando por Europa, después Estados Unidos y pues ahora en los países de Latinoamérica. Entonces, esta idea del aborto de un punto de vista social ya se empieza a tomar a partir de los 60, 70, porque a través de esas fundaciones, esos ingenieros sociales, los Vanderbilt, los Rockefeller, todos ellos, pues ellos eran banqueros, pero ellos no podían como tal inmiscuirse en todo o cambiar la opinión de la sociedad. Para eso había que empezar a manipularla. Y para eso esta gente empieza a meterle dinero a los ideólogos de la escuela de Frankfurt, empieza a meterle dinero a grupos feministas, empieza a meterle dinero a todos estos pensadores progresistas, para que ellos empiecen a modelar el pensamiento primeramente de los universitarios y después de las clases altas. Por eso las clases altas son las que están más a favor del aborto y son progresistas y traen su playerita del Che Guevara con su iPhone texteando desde el Starbucks, ¿sí? El obrero, el Tal ama de cual, tal cual. casa, el que tiene, exactamente, el que tiene su tiendita, el que tiene su trabajo, él no es pro aborto, él no admira a Marx, él quiere vivir tranquilamente con su familia y disfrutar de la vida. Entonces, a través de ellos es como se empieza a permear esto. De hecho, aquí también me gustaría comentar lo que en su momento revelaría bueno, hay quien dirá que es una teoría de conspiración, pero ya ves, ¿verdad? Hace unos meses decían que la laptop de Hunter Biden era una teoría de conspiración. Pero bueno, Hace unos meses todo era una teoría de conspiración, Abraham. no, y el año pasado era una teoría de conspiración que cierto medicamento te causaba miocarditis o problemas en el hígado, ¿eh? Y ya ahorita se está Sí, demostrando que ni tanto. cierta cosa que nos están inoculando, que no podemos mencionar para que no te bajen el canal. Sí, sí, sí. A ver si después hablamos de esto en el canal de Odyssey. Ahí creo que no lo tumban. Y bueno, Que lo que hicieron ellos a partir de este punto fue que incluso Rockefeller se lo comentó a un tipo llamado Alan Rush, que se hace su amigo, y le dice, oye, Alan, ¿tú cómo crees que que se impuso el feminismo? ¿Ah? ¿Cómo crees que se dio? Y Alan Rush le responde, oye, pues la verdad yo veo muy bien ese tema de la independencia de la mujer, que la mujer pueda trabajar, que la mujer se pueda desarrollar, etcétera, y cuánta cosa. Y Rockefeller le dice a Rush, oye Alan, eres un estúpido. Y él se queda cara y, pues, ¿cómo que soy estúpido? Le dice, Alan, yo financié los grupos feministas, ¿sí? Y él dice, pero ¿por qué hiciste eso, David? ¿Por qué financiaste los movimientos feministas? Dice, mira, no encontrábamos la manera de hacer que la otra mitad de la población empezara a pagar impuestos, o sea, las mujeres. Y a través del feminismo están bien felices pagando impuestos. Y le dicen, y no encontrábamos la manera de arrebatarle los hijos a sus padres, no sabíamos cómo. Pero ahora con el feminismo, ellos voluntariamente nos los están dando. Y tal dice, cual, y literal, dice, es maravilloso lo que está pasando, Alan. ¿Sí? extraordinario. Y este Alan Roche se queda, o sea, pero ¿cómo? O sea, fue tanta la publicidad que nos han vendido en todos estos temas que Señor. realmente mucha gente cree que es libre, pero se ha tragado el cuento. O sea, es como lo decía Hosley, ellos están bien felices en la cárcel, piden vivir en la cárcel, Así lamentablemente. es. Y lo hacen de una manera sutil, porque ahora cada vez que vemos Netflix o cualquier película o cualquier cosa que esté de moda, cualquier canción, se están promoviendo estos valores, ¿no? Pero eso que acabas de mencionar es muy interesante. Esto es lo que se conoce como la teoría del cambio social de Hayek. La idea siempre, o sea, si tú quieres promover cualquier idea para cambiar la sociedad, y eso puede hacerse para el bien o para el mal, la idea es siempre comenzar desde las universidades y desde los académicos. Los académicos son los que van a crear todo ese impulso, todas esas ideas de cómo se debe implantar, cómo debe estudiarse, y luego llevas eso a la prensa, atacar los medios de comunicación, pero con un mensaje más diluido. Obviamente que el mensaje académico, que es para personas de la universidad, llevas ese mensaje a la prensa de una forma más diluida y empiezas a trabajar con algo que se llama la ventana de Overton, que es como se venden realmente los grandes cambios sociales. Es decir, tú comienzas con una idea en mente, que es la idea radical, pero esa idea es muy radical para que las personas la acepten.
Es decir, en los años 50, por ejemplo, el matrimonio gay era una idea impensable, era demasiado radical. O qué sé yo, cualquier clase del aborto. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Ellos empiezan a gradualmente ir creando una serie de tonalidades de grises y mediante varios mecanismos de subversión social y de propaganda negra y muchísimo trabajo de los think tanks, eso es lo que hacen los tanques de pensamiento, los centros de ideas, ellos lo que hacen es ir infiltrando a los grupos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las cámaras de comercio, los grupos estudiantiles, los partidos políticos, los sindicatos, esas personas que se aglomeran en gremios, los empiezan a infiltrar y empiezan a mover la ventana de Overton hasta que la idea que no era aceptada sea totalmente aceptada por el público. Y así es como se prepara a la población para una guerra, digamos, para cualquier cosa. Si por ejemplo, digamos, yo que soy liberal clásico, a mí me gusta que la educación sea privada. Pero yo sé que si yo propongo que la educación sea privada es una idea muy radical. Entonces yo tengo que empezar por algo más aceptable, como que los padres tengan cierta autonomía en la educación de sus hijos. Después puedo empezar a que el 20% de la población sea privada. Después, o sea, yo voy moviendo poco a poco con ideas que sean manejables. Bueno, ¿por qué no dejamos que los rectores privados de las universidades también puedan participar en la ley de las universidades? Y creamos un organismo mixto donde andan rectores privados y rectores estatales, ¿no? Y así vamos, poco a poco, ya en unos 20, 30 años, cuando yo digo la educación tiene que ser privada, pues prácticamente no va a haber nadie que esté. Es más, la gente va a anhelar y va a votar por un presidente que diga como propuesta principal que la educación sea privada. Exacto. No, y fíjate que todo ese tema de los think tanks, ya desde hace mucho, o sea, simplemente la escuela de Frankfurt. O sea, ¿qué tantos empresarios, qué tantos gente de dinero le metió dinero a estos ideólogos? Llámese Foucault, llámese Derrida, y bueno, toda esta camada de Beauvoir, todos ellos, Sartre, muchos de ellos vivieron, o sea, del dinero de otros. Yo creo que empezando por Marx. O sea, Marx nos da el ejemplo perfecto de cómo este Engels lo mantiene, prácticamente lo mantiene siempre, y él puede dedicarse a difundir sus ideas. Y eso, al final de cuentas, pues da un fruto no en su generación, en la que viene. Lo mismo pasó con todos esos pensadores. Muchos de ellos fueron mantenidos por empresarios para que sus ideas en un futuro pues se desarrollaran y dieran todo este fruto que estamos viendo hoy en día. Entonces, efectivamente es importante la parte de las ideas, la parte de los think tanks, que lamentablemente casi no hay think tanks de derecha, ¿verdad? O bueno, llámese conservadores, etcétera, o liberales clásicos, como ya lo decías, porque también todos estos ataques que estamos viviendo se pueden ver en el sentido de que pareciera que no somos tan diferentes ciertos sectores. Por ejemplo, conservadores, liberales clásicos, ¿qué más? Una derecha de un corte liberal. Hay mucho de donde podemos construir juntos. Entonces no estábamos tan lejos, vaya, uno de los otros, y creo que esto también nos ha ayudado a entender de que el problema no es algo regional, sino que es algo global. En el caso del aborto, la estrategia que se ha ido siguiendo es de que saben que la gente no está lista para aceptar el aborto, ¿sí? La gente no está lista para darle luz verde a todo esto. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Se están metiendo a la Suprema Corte. Yo no dudo de aquí tenemos un activista nefasto que es Arturo Saldívar. El presidente de la Suprema Corte es un activista progre, literalmente. Él no es un juez. Y el tipo lo que hace es de que se dedica a usar sus redes sociales, hasta se hizo un TikTok para promocionar el aborto. Y lo que vemos hoy en día es de que, bueno, a mí no me sorprendería que en un futuro supiéramos que personajes de dicha corriente pues aparecieron en la nómina de Soros, simplemente le dicen, mira, ¿sabes qué? Tú, señor de la Suprema Corte, vota a favor del aborto, cuando se acabe tu periodo, te vienes para acá, para Estados Unidos, o te vas a Francia, te vas a Mónaco, a Suiza, no sé, con tus buenos milloncitos y ya vas a vivir ahí libre. No tienes ni que preocuparte porque alguien más se venga cuando salgas de ahí. Es más, y si alguien trata de hacerte algo, yo ya estoy metiéndole dinero para que el próximo partido político que nombre la próxima camada de los jueces de la Suprema Corte ya no te haga nada. O sea, es una estrategia global. O sea, vemos que ya no es un problema regional ni es un problema nacional, es algo global. Y todo se está viendo a través de la Suprema Corte. ¿Qué vemos con la Corte Suprema en Brasil?
enemigos completamente de Bolsonaro, violadores de los derechos humanos. Colombia vemos lo mismo, Argentina ni se diga. Bueno, Argentina compraron a los diputados, ¿verdad? México igual vemos el mismo caso. Que ojo, un tema que a mí me sorprendió mucho, igual enlazándolo con todo esto y para irlo aterrizando, lo que pasó en Estados Unidos con la Suprema Corte, que se filtra ese borrador de que quieren darle para atrás a Roe versus Wade, que es el tema, es ese famoso caso que le da pie a la legalización del aborto en Estados Unidos. Y yo creo efectivamente que se filtró porque sabían que se le iba a dar para atrás esa cosa. Entonces se filtró para ir preparando de una vez todas las hordas progres, todas las hordas de izquierda, Antifa, Black Lives Matter, las feministas y cuanta cosa, para hacer un caos en Estados Unidos. Bueno, ¿tú qué Y opinas de lo van a eso? hacer. Tú sabes que si ellos fueron capaces de hacer el tema de George Floyd y de incendiar 70 ciudades, ¿no? Con BLM, yo creo que ellos ahora están todavía más preparados, sobre todo teniendo la Casa Blanca. Pero el problema es que Estados Unidos no es un país que ame el aborto, como nos han hecho creer. De hecho, hay 29 estados de la Unión que tienen leyes que restringen, o sea, que de una manera u otra lo hacen estar en contra del aborto, o sea, que piden que, por ejemplo, el aborto sea solamente en casos de violación o en casos de que tienes que escuchar el ultrasonido, como en el caso de Texas, antes de abortar tienes que escuchar el latido del bebé. Entonces, yo veo que hay tantos estados en contra, tanta gente en contra, incluso dentro de los demócratas. Creo que por allí había una encuesta que decía que casi el 70% de los norteamericanos pensaba que el aborto era tomar una vida humana. Entonces esto sencillamente es algo que quieren imponer desde arriba. O sea, el pueblo norteamericano, si bien ya no es tan cristiano como hace unas décadas, creo que todavía queda, digamos, esa noción de esos valores que sus padres fundadores o que los puritanos tuvieron, ¿no? En ese país. Entonces, lo bueno es que ahora hay toda una corte un poco diferente. Tenemos, por ejemplo, ahí tenemos al juez Samuel Alito, que, bueno, él siempre ha estado en contra del aborto toda su vida, tiene todo un historial de defensa de la vida. Tenemos que Ruth Bader murió, ¿sí? Hace relativamente poco, esa jueza era súper pro aborto. Y tenemos a los jueces que metió Trump, que fueron Neil Gorsuch y Amy Barrett. Justo antes de salir, de hecho, Trump apenas está a punto de salir de la Casa Blanca, pero le deja un gran regalo a los Estados Unidos y al mundo, que son esos jueces, porque los jueces van a estar ahí de por vida. O sea, Trump se va, pero ellos quedan. Sí, ellos se van a quedar allí siempre. Entonces yo creo que ahora el juego está un poco más trancado para los demócratas, porque tienen a una población en contra, y que de nuevo no es algo necesariamente cristiano, no es que los norteamericanos estén en contra del aborto porque es algo, porque ellos son grandes religiosos, ¿no? Como quieren hacer ver, como que esto es un tema de una derecha facha, religiosa, retrógrada, ¿no? No, sino porque es simplemente un tema de que mucha gente sabe lo inmoral que está esto, o sea, lo malo que es, ¿no? Y yo estuve totalmente a favor cuando Donald Trump quitó el financiamiento federal, porque me parece un crimen horroroso que tú quites de los impuestos de la gente para financiar el aborto, porque haces a todo el mundo participante de un crimen, ¿no? Y eso trae consecuencias, al menos tú que eres creyente y yo también, eso trae unas consecuencias terribles para la nación, ¿no? Entonces me parece que ahora el juego está un poco más trancado. A finales de junio vamos a ver la decisión de la Corte Suprema, pero yo creo que con estos jueces de Trump, con la muerte de Ruth Bader, con Samuel Alito, y con toda una población que definitivamente no quiere eso, yo creo que quizá puede que Roe versus Wade se vaya detrás, porque además Roe versus Wade tenemos que entender que fue basada en errores, fue basada en data que no existía. O sea, antes, cuando eso pasó en 1973, no había ultrasonido. O sea, no había la tecnología de ultrasonido, tú no podías saber eso, no existían métodos anticonceptivos como la pastilla del día después. No tenías internet en esa época. Ahorita en internet vemos muchísima información sobre paternidad, control anticonceptivo, natalidad, la realidad del aborto, todo eso, ¿no? No había, por ejemplo, todo lo que hay ahora, que es una cantidad enorme de consejeros, hay un acceso muy fácil a la consejería, no había todo este tema del estigma a las madres solteras, el tema de balancear la vida con el trabajo, o sea, era una época diferente. Ya la ciencia ha avanzado, ya nosotros tenemos más acceso a la información, ya nosotros sabemos que la vida comienza. Es que hasta Gloria Álvarez, en el debate donde Agustín Laje trapeó el piso con ella, aceptó que la vida comenzaba allí. Uno de los doctores más aborteros de toda la historia, que ha cometido casi 80.000 abortos en la vida, él dijo eso, él dijo,
el doctor Bernard Nathanson, él dijo, yo sé que la vida comienza en la fecundación y que el aborto es un asesinato. O sea, ya estamos en otra época, ya no es 1973, ya Roe versus Wade me parece que debe volverse a ver bajo la lupa de la Constitución, porque de nuevo, el Congreso, ellos tienen que ver qué dice realmente la Constitución, no lo que dicen los deseos de las personas, no lo que la gente piensa que está bien o que está mal con respecto a algo, lo que el presidente o lo que George Soros piensa. Ellos tienen que ver con respecto a la Constitución y yo creo que los derechos que están en la Constitución, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, son para todos, especialmente para los más débiles. Y no podemos pensar en nadie más débil y más desprotegido que un bebé en el útero de su madre. No Claro, existe. claro. No, y si concebimos a Estados Unidos como la primera nación que aplicó los principios liberales y que aplicó esta idea de que el ser humano nace, tiene un derecho dado por Dios, que es el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad, o sea, es completamente incongruente, así como se critica mucho, fue incongruente no haberle dado la libertad a los esclavos en Estados Unidos, pero también efectivamente es muy incongruente el tema del aborto, sabiendo que efectivamente hay una vida humana. De hecho, ya ahorita cualquier persona en un debate medianamente serio te va a decir que efectivamente la vida empieza en la concepción. ¿Cómo se van ahorita? Por el concepto filosófico de persona, ¿verdad? Porque saben que la batalla por la vida esa ya la perdieron. Incluso Jerome Lejeune, el padre de la genética moderna, le ha dicho, oye, si la vida no empieza en la concepción, no sé dónde empieza. O sea, y simplemente tú ves que haya estados que quieran legalizar el matar a un niño 3 días después de que haya nacido, te das cuenta que una vez abriendo la puerta al aborto, la dignidad humana queda pues, por los suelos y se abre la puerta para todo tipo de aberraciones, porque realmente así es, ¿verdad? Para seguir moviendo la ventana de Overton. De hecho, Hay que ya irla en moviendo. Holanda, no sé si sabías esto, pero ya en Holanda se aprobó la eutanasia infantil. Y Sí, lo sí. peor de todo es que es una eutanasia no basada en cosas reales. Es decir, no es porque el niño tiene una enfermedad que le hace sufrir mucho, sino porque el niño piensa o se autopercibe que él no puede con la vida. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de algo real, sino de alguna concepción y no requiere la autorización del padre. Entonces yo creo que sí, la ventana de Overton se va a seguir moviendo hacia pedofilia, hacia cosas peores, aún peores, porque cada vez que tú le das la entrada a algo, pues viene todo el infierno junto, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y como les comentamos aquí, pues realmente esto es un tema global. Esto no es una cuestión regional o nacional, sino que obedece a una agenda más grande. Es decir, hay cierta élite que tiene el objetivo de reducir la población en ciertos países para que en un futuro los recursos de esos países sean parte de otro. Porque, ojo, mucha gente cree que el enemigo es Estados Unidos o es Inglaterra. No, son élites. Las élites ya rompieron el tema nacional. En Estados Unidos hay gente buena y gente mala. Hay ingleses buenos e ingleses malos. Por ejemplo, Soros rompió el Banco de Inglaterra para beneficiarse él y beneficiar a una casta. Incluso David Rockefeller lo hizo en sus memorias que publicó allá por el 2002. Dice, me han acusado a mí de pertenecer a una cábala secreta que está en contra de los mejores deseos de Estados Unidos. Y me declaro culpable. O sea, lo dice en un tono burlesco, ¿verdad? Yo tengo ese libro, yo lo compré por Amazon y sí dice eso. Yo pensé que era mentira Sí, y no, sí, sí sí, lo lo dice. dice. Yo decía, no puede ser. No, sí, o sea, literalmente te están diciendo en tu cara, mira, esto lo voy a hacer y no puedes evitarlo, ¿verdad? Te lo están diciendo literalmente. Entonces, efectivamente el enemigo no es un país en sí, sino una élite muy específica, una élite que tiene el objetivo de desmoralizar por completo no solamente Occidente, el mundo entero, para volver a un sistema de clases altas, clases bajas, una especie de neofeudalismo, ¿eh? Porque también estamos viviendo ya una especie de neomarxismo, un neocomunismo, o sea, porque todo se quiere hacer, todo se quiere colectivizar. Nos quieren quitar la carne, quieren quitar la propiedad privada, quieren quitar a los países la capacidad de industrializarse, de crecer, de desarrollarse, con este famoso tema de la huella de carbono y el ecologismo. Nos quieren quitar los hidrocarburos, o sea, nos quieren dejar literalmente Es en la la Agenda calle. 2030. La Es la Agenda Agenda 2030, 2030. la Agenda 2030, No vas efectivamente. a tener nada, pero vas a ser feliz. No vas Y, a tener nada. y fíjate que ya ahorita le están cambiando, ya es nada más no vas a tener nada.
porque pues eso de ser feliz como que ya, ocupas tener ya dos neuronas para darte cuenta que pues si no tienes nada no vas a ser muy feliz, ¿verdad? Y bueno, Leo, ya una conclusión que te gustaría darle por aquí a la audiencia, ya para ir terminando. Yo sé que hay más temas de donde podemos sacar de aquí, pero pues ya para ir cerrando también para que la gente no se nos canse. Excelente, ¿no? Bueno, siempre me gusta conversar contigo, Abraham, y con la gente de derecha mexicana. Por ahí Ana está escribiendo varias cosas, gracias por escribir. Dice, me alegro que hombres estén dando la lucha. Felicidades. Pues sí, ese de hecho es uno de las cosas que ellos dicen, ¿no? Que los hombres no debemos opinar porque no tenemos útero y no tenemos, porque ese es el problema de la lógica progre. Ellos creen que los hombres sí pueden quedar embarazados, pero al mismo tiempo no tenemos útero para opinar sobre el aborto. Bajo esa lógica, entonces me imagino que los oncólogos tienen que padecer de cáncer, ¿no? O los veterinarios tienen que ser animales para poder... Pero bueno, ese es el problema de que ellos no tienen muchas neuronas, pero eso está bien. Bueno, como frase final, mira, yo creo que esto es una batalla que nos concierne a todos. Todos nosotros tenemos que dar esta batalla porque después de todo, esto es en esencia el ser humano. Esto es de donde venimos. O sea, el aborto no es simplemente un tema social, un tema más, no, eso es de cada quien es libre, no. Esto define realmente lo que es la naturaleza y la dignidad humana. Nosotros tenemos dignidad. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cada uno de nosotros es valioso, cada uno de nosotros es único, uno de nosotros tiene una huella dactilar única e irrepetible que ninguna otra persona tiene en la historia. Y cada uno de nosotros tiene un propósito, una cosa que vino a hacer. Entonces esto es algo muy, muy grave. Tenemos que tomar esta bandera y tomar esta lucha. No hay nada más hermoso que tener un hijo. Yo tengo un hijo y esto ha sido extraordinario. No es lo mismo cuando está en el vientre que cuando lo cargas y puedes ver sus ojos por primera vez y su boquita y su naricita y todo. Eso es algo que te llena el corazón, te llena de una manera extraordinaria, te hace madurar de una forma increíble, te hace ver la vida de otra forma. Yo creo que ese es uno de los problemas que tienen los hombres de hoy en día, ¿no? O las mujeres, que como no tienen hijos, ellos como que todavía siguen siendo como inmaduros, como niños, como que todo piensan para mí mismo, todo es para mí, todo es para mí, no piensan en el otro, ¿no? Y yo creo que ser padre es una experiencia magnífica, es una experiencia que te llena el corazón, que te llena el alma y que no deberías pensar que esto va a destruir el planeta o que esto va a hacer tu vida más pobre o más miserable. No deberías dejarte guiar por esas cosas, sino al contrario. Y si no puedes tener hijos, de todas formas, también apoyar en la lucha de estas ideas, porque finalmente los cambios sociales vienen es mediante las ideas. Los grandes cambios sociales, los que perduran, no los que, porque ahorita eligieron a Bolsonaro, pero ahorita se vuelve a montar Lula, ¿no? Es un tema de elecciones, un tema electoral. Me refiero a los cambios que perduran, a los cambios que hacen que toda una sociedad avance. Esos cambios se logran solamente mediante la metanoia, mediante las ideas. Esta es una lucha de ideas, esta es una batalla de ideas y nosotros tenemos que abocarnos a esto no solamente por nosotros, sino por los que vienen, por las generaciones futuras. Entonces mi llamado es a ese, que sigamos en esta lucha, de repente no como nosotros estando adelante, pero quizás sí apoyando o financiando o compartiendo esta clase de videos de derecha mexicana y este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente. Infelicidad te la va a dar ser progre. Eso sí te va a hacer muy infeliz. Y pues bueno, amigos, qué bueno que nos pudieron acompañar el día de hoy. Yo sé que es sábado, muchos ahorita están acá en el norte prendiendo el carbón para hacer una carnita asada o están ahí conviviendo con la familia. Es bueno que convivan. Igual es muy importante también que ustedes estén formándose, que estén informándose, que efectivamente la mejor batalla que van a poder dar es desde la familia. El gran enemigo del esatismo es la familia, porque aunque a un niño lo quieran adoctrinar, si los padres están involucrados en su educación, si los padres están involucrados en su formación, ese niño, aunque lo quieran manipular en la escuela, él ya va a estar vacunado. El problema justamente es que traer una nueva vida al mundo requiere un compromiso personal, requiere un compromiso con algo más allá, con algo trascendente, y también requiere de mucho conocimiento, ¿verdad? Porque hoy en día el padre de familia más que nunca va a tener que meterse a estudiar para no dejar que efectivamente su hijo se vea envuelto en todas estas políticas progresistas. Y pues bueno, igual aquí también Leo tiene un podcast muy interesante hablando justamente del tema de la masculinidad, ¿verdad?
porque lamentablemente en Latinoamérica tenemos un concepto muy errado, porque por un lado aquí en México tenemos el típico concepto del macho mexicano, borracho, golpeador, eso es ser macho, pero por otro El lado mero, tenemos mero, ¿no? Mero macho. el mero macho, y por otro lado tenemos al hombre deconstruido que nos quiere vender el progresismo, pero ni uno ni lo otro es lo que realmente es ser hombre, ¿verdad? Entonces ocupamos un punto de equilibrio, entonces Leo por ahí también aborda ese tipo de temas. Ahí está su canal en la descripción, igual ahí pueden ver su web, también donde publica su blog. Y pues bueno, Leo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Dios mediante seguiremos conversando. Hay mucho más que vamos a seguir generando, que vamos a seguir platicando, justamente para que ustedes se informen y se formen. Y también, asimismo, aquí en la parte de abajo tenemos nuestro apartado en PayPal. El mes que viene nos toca pagar justamente el espacio de iVoox. Entonces, pues todos aquellos que quieran apoyarnos con un granito de arena, pues realmente va a ser bien recibido. Va a ser de mucha bendición, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que ven, que aprovechan este contenido, ¿verdad? Entonces, en vez de echarse un refresquito o gastarlo en una suscripción a Netflix Progre, pues mejor ahí échenle un poquito a la canacita, ¿verdad? Excelente. Y pues bueno, amigos, me despido como siempre diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima. Bye bye.